Hola, buen día para ustedes. Feliz Día del Amor y la Amistad, que no debemos de dejar de pensar en eso. Hoy quiero compartirles un poquito sobre la carta del Papa Benedicto XVI de feliz santa memoria. Su primer documento, su primera encíclica dirigida a todos los obispos, a todos los presbíteros, a todas las almas consagradas a Dios, pero también a todo el mundo, porque el Santo Padre estuvo guardando esta ciencia, esta sabiduría de Dios durante toda su vida para proclamarla desde el más alto púlpito o desde el más alto nivel de enseñanza de la iglesia, que es la cátedra de San Pedro. El Papa hereda la cátedra de San Pedro. Este santo varón llamado Benedicto XVI, un hombre alemán, de origen humilde, fue a escuelas públicas, sirvió en el ejército alemán, después fue a estudiar al seminario y se esmeró mucho en los estudios hasta que llegó a tener grados en filosofía, en historia, en ciencias de la salud, etc. Y llegó hasta la Universidad de Múnich a estudiar filosofía y teología, y después se fue a otras universidades de Roma y de Europa para seguir su formación, al grado que llegó a ser un obispo de la ciudad natal de Múnich, en Alemania, y después de ser el arzobispo de ahí, de ese lugar, el Santo Padre Juan Pablo II lo mandó llamar a Roma para que le ayudara en un ministerio muy alto que se llama Congregación de la Doctrina de la Fe, y lo nombró el prefecto, es decir, el director de esta oficina, que es el más alto ministerio que se refiere a la enseñanza, a la purificación de la fe y a la defensa de la fe cristiana dentro de la Iglesia Católica, y por supuesto a todas las almas de buena voluntad. Este es el Papa Benedicto XVI. Y antes de que deje de ser noticia su muerte, quiero honrarlo a él. Quiero que el Señor reciba esta alabanza por ese hombre tan grande que nos entregó a la iglesia. Un hombre no solamente sabio, sino un hombre santo, que se guardó la perla fina, el vino nuevo, el mejor vino para la última de la fiesta. Y justamente su primera encíclica o carta pastoral a la iglesia lo hizo cuando fue nombrado Papa y tomó el nombre de Benedicto XVI. Y esta carta encíclica va dirigida a toda la iglesia, pero también a todo el mundo, a todo hombre de buena voluntad. Todo el que busca a Dios encontrará en este documento una fuente, una catequesis, una doctrina sana para encontrarse con el que origina toda la salvación y la experiencia del cristiano, que se llama Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Por eso el Papa, como buen maestro, empieza como un humilde catequista, como un humilde cura párroco de pueblo, como un humilde obispo, diciendo: Dios es amor. Quien ama es que pertenece a Dios. Tomando esta carta, y cito literalmente, primera carta de San Juan 4:16, que dice: Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Es una intercomunicación de este don maravilloso del amor. De por sí, el ser humano fue creado con la capacidad de amar, y dice la Biblia, aunque los símbolos son algo materiales, pero tiene mucha profundidad. Dios puso el corazón del hombre, para decir, en el espíritu del hombre puso lo que es esencial de toda criatura humana, el amor. Pero este es un amor humano y que se llama en la filosofía eros, en la psicología eros. También se llama amor filial, porque nos hace amar a nuestros padres, los padres amar a sus hijos, nosotros amar a una persona, puede ser tu mejor amigo, puede ser tu novio, lo que sea. Pero el Papa nos va a hablar de este amor que está en la palabra divina, sobre todo en la revelación cristiana.
Aunque el Antiguo Testamento ya habla del amor, el Deuteronomio dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el Deuteronomio. Shema Israel. Este es Dios, único Dios verdadero, ámalo de todo corazón. Pero luego también el libro de Levítico establece otro mandamiento: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿verdad? Y en el Evangelio, el Señor Dios en su predicación va a juntar estas dos expresiones del Antiguo Testamento y lo va a hacer uno solo, no como mandamiento, sino como revelación de lo que es Dios y de lo que es el cristiano en el mundo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y nos describe entonces que el amor es una experiencia que parte de Dios, aunque se establece en el hombre, que tiene capacidad de amar, es decir, afectos, sentimientos, razón que nivela y que regula el amor de eros y de filios. Y finalmente el hombre está capacitado para amar y para amarse a sí mismo, porque hay un amor que parte de la experiencia de Dios. Cuando yo me siento amado de Dios, entonces yo tengo esa capacidad de amar a los demás. Y mira hasta dónde llega este amor: como Cristo Jesús el Señor nos amó a nosotros, así tiene que ser el amor nuestro hacia los demás. Bonita tarea nos dejó el Señor, pero todo es posible para el que cree en Dios, para el que ha conocido a Dios. Por eso el Papa abre su encíclica con esta proclamación: Dios es amor. Pero también dice: hemos creído en el amor de Dios. La palabra hemos creído en el amor de Dios indica no solo la experiencia, la opción fundamental por la vida, sino que dice algo más: hemos conocido el amor de Dios, que quiere decir lo hemos experimentado. Por eso yo te comparto lo que experimenté, dice el Papa. Yo sentí desde que era niño el amor de Dios. Yo conocí el amor de Dios cuando era joven. Yo crecí en el amor de Dios cuando era un obispo de la Iglesia Católica. Yo crecí en el amor de Dios cuando yo llegué a ser el pastor de la Iglesia Universal. Y por eso les comparto, hermanos, algo que es el eje, el nuevo horizonte de la vida cristiana, la orientación decisiva del hombre, y podemos decir también lo que fundamentalmente necesita el hombre y lo único que justamente necesita: saber que Dios es amor y que entregó a su Hijo único para que nosotros pudiéramos experimentar el amor de Dios. Y por eso San Juan lo consagra como la esencia de toda palabra de Dios. Y dicen los escrituristas, San Juan puso ahí el corazón de la revelación toda, no solo del Evangelio, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todo. Esto que está en la carta, mejor dicho, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios es amor, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida y vida eterna. Es decir, vida en abundancia, vida en una experiencia plena, es decir, una vida llena de felicidad en el sentido único y estricto de la palabra, como está formulada en el Evangelio de Cristo. Vida plena quiere decir vida feliz, vida sana, vida entregada a los demás, vida útil, vida consagrada al servicio de los demás, pero sobre todo vida que es la vida cristiana, que comparte para los demás lo que es Dios, pero también cómo Dios quiere que nosotros nos amemos como hijos verdaderos de Dios. Y esto justamente está ahí: amar a Dios con todo el corazón, amar a Dios con todas las fuerzas, pero amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la conclusión de San Juan: porque Dios es amor, y como Dios nos ama, tenemos que amar a los demás, ya no solo
como mandamiento, sino como una experiencia vital, un encuentro definitivo con una persona que es Jesucristo. Y San Pablo dice, el encuentro con quien te hace feliz, el encuentro con quien cambia tu vida. Y el Papa Juan Pablo II, de feliz y gloriosa y santa memoria, nos dice, un encuentro con Jesús vivo, pero un encuentro jubiloso con el Dios que nos devuelve el sentido correcto de la vida. Y justamente esto es lo que necesita el mundo. Díganme si no. No tendríamos tantas guerras, guerrillas, amenazas de invasión, terrorismo, muerte y suicidios. Si el mundo conociera, si tú y yo conociéramos y compartiéramos esta gran verdad, Dios te ama y quiere que tú seas feliz, pero feliz en el amor, en la experiencia del amor y en el compartir el amor, que se vuelve servicio de los demás. Quisiera servirlos en mi oración, pero sobre todo créanme que yo oro por ustedes y todos los que necesitan de mi oración. Que el Señor los bendiga, les conceda su alegría y su paz, y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.